Yo les comentaba que en un proceso infeccioso, por ejemplo, o en un proceso inflamatorio, pueden liberarse tanto interleucina 1 beta como interleucina 6, como interleucina 17, interleucina de muchos tipos. O sea, factor necrosis tumoral y toda esa parte. De hecho, también el factor necrosis tumoral en la actualidad es capaz de activar la síntesis de hepcidina a lo que se tiene de información reciente, prácticamente información de 2022 para acá, es que también es capaz de promover la síntesis de hepcidina. ¿Ok? Pero bueno, pues lo que sí está completamente claro es que la interleucina 1 beta y la interleucina 6 pueden acoplarse a algunos receptores, por supuesto que se encuentran en los hepatocitos. Estos hepatocitos pueden tener receptor de interleucina 1 beta, se acopla la interleucina 1 beta en cualquier proceso inflamatorio o infeccioso, por eso los pacientes con infecciones, por ejemplo, y más, por ejemplo, un paciente con SARS-CoV-2 lleva a mucha liberación de hepcidina. ¿Por qué los pacientes que tenían SARS-CoV-2 tenían cantidades importantísimas o elevadísimas de ferritina? Por la simple y sencilla razón de que era un proceso inflamatorio importante. Digo, no todos lo vivimos igual cuando nos infectamos de SARS-CoV-2. Algunos fueron cuadros muy leves, algunos casi prácticamente asintomáticos, algunos cuadros muy graves que incluso perdieron la vida. Y había pacientes que tenían de ferritina 20,000, que tenían de dímero D 120,000, o sea, sí había cantidades importantísimas de elementos de este tipo, pero todo tiene que ver justamente con que el proceso inflamatorio que se generaba por la presencia de SARS-CoV-2 estaba llevando a la liberación excesiva de interleucina 1 beta y de interleucina 6. Entonces, cualquiera de estos elementos era capaz de activar justamente la síntesis de hepcidina. ¿Por qué? Bueno, por la simple y sencilla razón de que la hepcidina pues responde perfectamente bien, al menos el hepatocito responde perfectamente bien a lo que es el estímulo por medio de receptores. Y si dice, caray, me está estimulando con interleucina 1 beta, caray, pero también con interleucina 6, bueno, pues entonces vamos a parar la disponibilidad del hierro. A lo que algunos mencionan es que, y bueno, en procesos infecciosos, recordemos que hay muchas bacterias, por ejemplo, que dependen del hierro para proliferar. No todas, no todas, pero sí, tal vez la mayoría. Yo no soy experto en bacteriología, ¿no? Tampoco conozco todas las bacterias, por supuesto, pero sí sabemos algunos procesos fisiopatológicos que se generan en las infecciones. Entonces, muchas bacterias ante la presencia de hierro tienen la capacidad de proliferar rápidamente. Entonces, una respuesta del organismo que no precisamente es para decir, no, que no proliferen, sino que la bacteria que se encuentra en el organismo empieza a liberar lo que son toxinas que son dañinas para el epitelio. Cuando empieza a dañar el epitelio, empieza a haber necrosis y empieza a haber inflamación. Aunque sea en bajo grado, va a promover la liberación justamente de interleucinas, ¿verdad? O va a promoverse la liberación de interleucina de tipo 6, de tipo 1, de tipo 17, que son responsables de un proceso inflamatorio, factor necrosis tumoral alfa. ¿Y eso va a llevar a qué? A que obviamente el hepatocito solamente responda ante el estímulo de las citocinas. Pero no es porque el hepatocito diga, no, vamos a quitarle la comida a las bacterias. No, eso no pasa. O sea, simplemente responde al estímulo que se genera desde el sitio dañado, ¿ok? De las células que están siendo dañadas por toxinas bacterianas, por ejemplo. Entonces, incluso si fuera, por ejemplo, una larva de algún helminto, la presencia de una larva a nivel tisular, por ejemplo, a nivel muscular, lleva a que se genere un proceso de inflamación crónica también, un proceso de inflamación. Hay daño tisular, claro, hay inflamación, hay liberación de estos elementos y eso lleva a que aumente la hepcidina también. Motivo por el cual, pues el paciente que tiene una infección crónica, un proceso parasitario crónico, por ejemplo, si tuviera, no sé qué les gusta, un cinariasis, si tuviera ascariasis pulmonar, si tuviera a lo mejor también triquinelosis, eso lleva también a liberación importante, en cantidades importantes de interleucinas de tipo inflamatorio. ¿Cuál es el problema de eso? Que muchas veces el sistema inmunológico, hablando de linfocitos, dejan de funcionar adecuadamente, favoreciendo una infección crónica de este tipo de metasuarios. ¿Queda claro?